Si crees que fue una locura que Götze saliera del banco para marcar el gol del título de la Copa, esa fue solo una de las 11 sustituciones que cambiaron la historia del fútbol. Marlon levantó. Santos Roberto, Dios mío. Vamos en orden cronológico, empezando por una sustitución que cambió el destino de una Eurocopa. En 1996, Alemania llegó a la final de la Euro en un enfrentamiento inesperado contra la República Checa. Los alemanes eran los favoritos, pero la realidad golpeó. A los 14 minutos del segundo tiempo, los checos abrieron el marcador. Alemania estaba a punto de perder el título. Entonces, con solo 20 minutos para el final, el técnico alemán sacó al número 8 para poner a Olivier Bierhoff. Este era un jugador que apenas estaba en su 10º partido con la selección, además de haber sido suplente durante todo el torneo. Hasta el comentarista se quedó sorprendido. Debo decir que estoy muy sorprendido por ese cambio. Pero solo 3 minutos después de que Bierhoff entró al campo, Seger la mete al área. Hoff. Y un gol realmente bueno. el cambio dio resultado de inmediato, pero aún no había terminado. El partido se fue a la prórroga, donde valía la regla del gol de oro. Quien marcara primero sería coronado campeón de la Eurocopa. Hasta que, Hoff está ahí, podrá girar, podrá encontrar a alguien más, podrá rematar él mismo. Entró. Bierhoff le dio la vuelta al partido, dándole la Eurocopa a Alemania. Si no fuera por él, los checos habrían sido campeones de Europa. Pero si eso ya fue una locura, 3 años después, un cambio de jugador cambió la historia de otro torneo europeo. Por primera vez en 30 años, el Manchester United llegaba a la final de la Champions League, enfrentando al Bayern de Múnich. Pero las cosas no empezaron bien para los ingleses. El Bayern marcó un gol muy temprano, mientras que el United no conseguía empatar. Entonces, a los 23 minutos del segundo tiempo, Ferguson puso a Teddy Sheringham, que solo había jugado 100 minutos en toda esa campaña. Luego, a los 36 minutos, Ferguson metió a Solskjaer, un jugador que no había jugado en ningún partido de la fase eliminatoria. El título parecía destinado para el Bayern, pero cuando los ingleses ya estaban perdiendo la esperanza, a los 45 del segundo tiempo, el primer cambio dio resultado. Hacia Schmidtchen, le llega a Wijor. Despejado, Hips remata, Sheringham. Sheringham ha empatado para el Manchester United. Sheringham marcó su primer gol en esa edición de la Champions, pero el partido todavía parecía irse a la prórroga, hasta que literalmente un minuto después. Beckham para Sheringham y Solskjaer lo han conseguido. Los dos suplentes han marcado los 2 goles en el tiempo añadido. Los 2 suplentes lograron la remontada en el tiempo añadido. Increíble. Pero mejor que salvar a tu club es salvar a todo tu país de quedar subcampeón. Y fue exactamente eso lo que hizo Trezeguet. En el año 2000, se celebró otra edición de la Eurocopa y Francia llegó a la final para enfrentarse a Italia. Pero parecía que el título iba a ser para los italianos. Ellos abrieron el marcador, mientras Francia no conseguía empatar. Entonces, a los 13 y a los 31 del segundo tiempo, el técnico metió a Viltord y Trezeguet en el campo. Aún así, el título parecía asegurado para Italia. El partido llegó al tiempo añadido con ellos por delante, hasta que Viltord, que había salido del banquillo, apareció. De cabeza, la dejó libre, la aceptó, remató cruzado, gol. Él empató. Entonces el partido se fue a la prórroga, con la famosa regla del gol de oro. Y fue ahí cuando el balón cayó en los pies de Trezeguet. Hace falta retroceder. Ibai. Gol de Trezeguet. Los 2 cambios cambiaron la historia de esa Eurocopa. Pero espera, porque no es solo el cambio de delantero lo que puede cambiar el rumbo de un torneo. Avanzando 14 años, llegamos al Mundial de 2014, donde Holanda, la actual subcampeona, se enfrentó a Costa Rica en los cuartos de final, en un partido que terminó sin goles. Así que el pase a semifinales se decidiría en los penales. Y fue ahí cuando el técnico hizo un cambio inesperado. De verdad. Prácticamente nunca se había visto a un portero entrar solo para los penales, pero fue una jugada maestra del técnico que había preparado a Krul para ese momento exacto. Él estudió a los cobradores, entró para intimidar a los jugadores y tratar de desestabilizarlos. Eso aumentó la presión sobre Costa Rica, aún más cuando en el primer penalti casi lo atajó. Hasta que llegó el segundo cobro. Está bien, zurdito. Krul está en el arco. Pateó, Krul atajó. Ahora Holanda tenía la ventaja, así que en el último penal, Ahí viene Mayan para cobrar.
Pierna derecha al balón. Tiro. Krul atajó. Holanda avanza. Krul salió del banco para hacer 2 atajadas, clasificando a Holanda para la semifinal. Pero si hay un cambio que cambió completamente la historia de ese mundial, fue uno que ocurrió en la gran final. La Argentina de Messi se enfrentaba a Alemania, un equipo que acababa de destruir a nuestro Brasil por 7-1. Aún así, cuando la pelota empezó a rodar, ninguno de los dos lados lograba marcar. Con el tiempo pasando, el marcador seguía 0-0. Entonces, a los 43 del segundo tiempo, el técnico hizo un cambio muy extraño. Incluso necesitando un gol, sacó a Miroslav Klose, simplemente el máximo goleador de la historia de los mundiales, y en su lugar puso al joven de 22 años, Götze. Al principio, el cambio no tuvo impacto. El partido parecía encaminarse a los penales, hasta que en la prórroga, ese pequeño cambio lo cambió todo. Cambió la actitud, pero nadie se va a arriesgar más. Pero Alemania sí. Al ataque. Mira el balón llegando. Va al arco, va al arco, va al arco. ¡Gol! Con menos de 15 minutos en el campo, él marcó el gol del título para Alemania, convirtiéndose en un héroe completamente inesperado. Pero mira qué locura. Si un jugador sale del banco para marcar el gol de la victoria ya es algo raro, aún más en un torneo gigante. 2 años después, eso volvió a pasar. Un guión digno de película se repetiría, esta vez en la final de la Eurocopa. El partido era Francia, el equipo local que llegaba a la final contra la sorpresa Portugal. Francia era la gran favorita, aún más después de que Cristiano saliera lesionado, pero el marcador seguía 0-0. Entonces, a los 34 del segundo tiempo, Renato Sánchez se lesionó, el técnico lo sacó para poner a Eder. Aunque llevaba la camiseta número 9, estaba lejos de ser titular. Había jugado solo 13 minutos en todo el torneo. La gente no esperaba mucho de él. Cuando el partido llegó a la prórroga, todos ya pensaban en la tanda de penaltis. Hasta que en el segundo tiempo de la prórroga, algo que nadie esperaba sucedió. Habló mal de César Cuerda y Eder arrancó. Portugal empieza a ver el segundo tiempo. Le pegó. Mira el gol, mira el gol, mira el gol, mira el gol. ¡Gol! Con un disparo desde fuera del área totalmente inesperado, Eder le dio a Portugal su primer título en la historia, dejando a los franceses con el subcampeonato en su propia casa. Una locura. Pero cuando hablamos de goles en los últimos minutos, uno de los primeros partidos que viene a la mente es uno que ocurrió al año siguiente, en 2017. En los octavos de final de la Champions, el PSG se enfrentó al Barcelona, sorprendiendo con una victoria de 4-0. Así que, para el partido de vuelta, el Barça necesitaba un milagro y empezaron a trabajar en ello, marcando el primero, el segundo y el tercero. Pero entonces, el PSG marcó. Ahora, por la regla de los goles fuera de casa, el Barcelona necesitaba 3 goles más. Y fue ahí cuando se hizo un pequeño cambio. Futbolista de Reus, para intentar darle un poco de aire en este último cuarto de la final del partido. Sergi Roberto entró al campo con menos de 20 minutos para el final. Entonces, a los 43 del segundo tiempo, Neymar marcó de tiro libre y a los 46 hizo de penal. El marcador global estaba 5-5, pero como el París había marcado en el Camp Nou, el Barcelona seguía siendo eliminado. Necesitaban uno más. Y fue ahí cuando aquel cambio hecho 18 minutos antes cambió la historia. Neymar, con la pierna izquierda, Neymar la levantó. Sergi Roberto, madre mía. Lo imposible sucedió, Dios mío. Con un gol en el último minuto, Sergi Roberto le dio la vuelta al partido. Salió del banco para sellar una de las mayores remontadas de la historia. Pero si un suplente ayudó al Barcelona a clasificarse, 2 años después, un suplente hizo que fueran eliminados. En 2019, el Barcelona llegó a la semifinal de la Champions, donde en el partido de ida contra el Liverpool ganó 3-0. Así que los Reds necesitaban un verdadero milagro para avanzar. Y ese milagro vino de los pies de un jugador que salió del banco. En el primer tiempo de la vuelta, el equipo inglés logró descontar, pero no pudieron hacer mucho más que eso. Hasta que en el segundo tiempo, Klopp decidió sacar a Robertson, que se había lesionado, para poner a Wijnaldum. Los hinchas del Liverpool ni se imaginaban, pero esa lesión que obligó a Robertson a salir para que entrara Wijnaldum cambiaría completamente el rumbo de esa Champions, porque en solo 8 minutos. Wijnaldum va hasta el fondo. Alexander Arnold, centro. Wijnaldum, gol. El Liverpool marcó otro, pero todavía necesitaban uno más para empatar el global. Entonces, en literalmente 2 minutos, Centro al área. Wijnaldum, gol.
Con menos de 15 minutos en el campo, Wijnaldum empató el global. Luego, bastó un gol más de Origi para sellar la remontada histórica. Si Wijnaldum no hubiera entrado, el Barcelona habría ido a la final y quizás hasta ganado la Champions ese año. Mira el poder de una sustitución. Pero si el Barcelona tanto logró como sufrió remontadas por culpa de suplentes, su mayor rival también hizo algo que parecía imposible, gracias a un tipo que salió del banquillo. 3 años después, en la Champions de 2022, el Real Madrid llegó a la semifinal contra el Manchester City, que en ese momento era considerado el mejor equipo del mundo. El City había ganado el partido de ida por un gol de diferencia, y en la vuelta el Real simplemente no conseguía marcar. Hasta que a los 23 del segundo tiempo, Ancelotti sacó a Kroos para poner a Rodrigo en el campo. Un cambio arriesgado, que al principio pareció desastroso, porque justo después, el City marcó de nuevo. El equipo de Guardiola tenía prácticamente asegurado el pase a la final. Ahora el Real necesitaba 2 solo para empatar. Hasta que en el tiempo añadido, cuando los madridistas ya estaban perdiendo la esperanza. Llovió el centro, segundo palo, Benzema al medio, gol. Rodrigo descontó, pero todavía necesitaban uno más. Hasta que, de la nada, Presión del Real Madrid, viene el centro, Rodrigo, gol. Rodrigo salvó al Real Madrid. Luego vino la prórroga y Rodrigo sufrió un penal. Entonces Benzema fue y completó la remontada. Una locura total. Pero si eso ya era increíble, 2 años después, el mismo guión se repitió. En 2024, el Real se enfrentó al Bayern de Múnich, donde después de un empate en Alemania, el Bayern marcó en España, poniendo un pie en la final. Entonces, a los 36 del segundo tiempo, faltando solo 10 minutos para el final, Ancelotti sacó a Valverde para poner a Joselu en el campo. Él estaba ahí cedido por el Español, habiendo jugado solo 18 minutos en la fase eliminatoria de esa Champions. Mucha gente pensó que era la decisión equivocada, hasta que, 7 minutos después, Vini JR, el Real Madrid no está muerto, Neuer se le escapó. Gol. él empató el partido. Pero si eso ya era impresionante, solo 3 minutos después, Ahí dentro, Nacho, intenta girar la pierna izquierda para Rudiger, viene el balón al área. Joselu salió del banco para darle la vuelta al Bayern, llevando al Real a la gran final. Algo que probablemente nunca se habría imaginado hacer. Pero si llevar a su club a la final de la Champions ya es algo impresionante, ese mismo año, un suplente llevaría a su país a la final de la Eurocopa. En la Euro 2024, la semifinal era entre Inglaterra y Países Bajos. Ambos soñando con un lugar en la final. Entonces se volvió una batalla intensa, con Países Bajos marcando e Inglaterra respondiendo. Pero con el paso del tiempo, el partido no salía del 1-1. Hasta que a los 36 del segundo tiempo, el técnico de Inglaterra hizo un cambio muy arriesgado. Sacó literalmente a Harry Kane para poner a un jugador menos experimentado, Oli Watkins. Imagínate, necesitando hacer un gol, sacó al máximo goleador de la historia de la selección por un tipo que solo había jugado 20 minutos en la fase de grupos. Parecía una locura, pero 9 minutos después, Se mueve Watkins, la pelota le llega, Oli Watkins giró, disparó, golazo. Gol. el tipo salió del banco para llevar a Inglaterra a la final de la Euro. Nunca subestimes a un suplente. Y entonces, ¿qué te pareció este vídeo? Si te gustó, creo que este de aquí también te va a gustar. Bueno, gracias y chao.